¿Ha llegado a un acuerdo José Luis Ábalos con el Partido Socialista, con el gobierno, para, de momento, no tirar de la manta? ¿Qué ventajas reales puede obtener? ¿Está dispuesto a sostener su silencio hasta el final? ¿Le da algún tipo de credibilidad el Tribunal Supremo o la Fiscalía Anticorrupción a la última declaración de Ábalos en el Supremo? ¿Cuáles son los detalles de ese primer auto solicitando el suplicatorio del ministro que guardaba desde el principio el tarro de las esencias políticas de Pedro Sánchez? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. El viacrucis judicial. El viacrucis judicial que afecta al gobierno comenzó con la declaración en el Tribunal Supremo del considerado por la UCO, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como el jefe de la trama, que con ese hombre aparece en los informes policiales. El que era todopoderoso ministro de Movilidad, Transportes, en los gobiernos de Pedro Sánchez. El que mayor peso político tenía en el seno del Consejo de Ministros, la persona que acompañó desde el principio a Pedro Sánchez en su batalla por aquellas primarias del Partido Socialista, la persona elegida por Pedro Sánchez para que defendiera en su momento la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy y que llevaba también las riendas de todo el Partido Socialista desde la sede de Ferraz como secretario de organización. Su particular camino hacia el banquillo de los acusados, fue adelantada por su propio partido desde el principio, que le pidió el acta de diputado y le abrió un expediente de expulsión. Pero pasaron los días y fue su sucesor en el partido, el actual secretario de organización, Santos Cerdán, el que también, y según Aldama, está implicado, el que aconsejó no dejar rienda suelta para que Ábalos tomara sus decisiones, no dejar que tuviera la tentación de hablar, de decir algo, de tirar de la manta, de ni tan siquiera sugerir que en realidad podría haber recibido órdenes, o lo sabían también otras personas. Poco a poco, y después de numerosos contactos, reuniones, acercamientos entre Ábalos y Santos Cerdán, en cafeterías, en el Congreso de los Diputados, se cerró un pacto, un acuerdo de no agresión de momento y conjugado a tres bandas, Santos Cerdán con Ábalos y Ábalos con Koldo. Estrategia para responsabilizar y desprestigiar a Víctor de Aldama y de paso a las investigaciones judiciales, a los jueces y a la UCO. De hecho, el propio Ábalos presentaba una denuncia contra la Guardia Civil en la Fiscalía General del Estado. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las garantías de ese acuerdo? ¿Qué le han podido prometer? De esta última pregunta se desconoce de momento la respuesta, pero los patrones se repiten al igual que en otros casos de corrupción, como en la Gürtel, como ocurrió con Bárcenas. Primero se intenta llegar a un acuerdo con sus superiores, pero cuando la Fiscalía avanza en la investigación, cuando la instrucción judicial comienza a afectar a él mismo y a su entorno familiar, o el fiscal anticorrupción avanza en la petición de prisión y que esa petición podría ser elevada, ahí es cuando muchos, por arte de magia, deciden colaborar con la justicia. Es por eso por lo que el pacto de Ábalos puede convertirse en un pacto suicida para sus propios intereses. La salida de prisión de Víctor de Aldama, presunto comisionista, nexo corruptor de la trama, según lo define de esta manera la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dejaba un mensaje para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Si quiere pruebas, las tendrá.
toda una declaración de intenciones que a lo largo de las últimas semanas se ha ido concretando con la entrega de diferentes documentos, declaraciones por parte del empresario ante los magistrados que instruyen diferentes causas. Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, y que han motivado que el juez Puente, el del Tribunal Supremo, pidiese el suplicatorio al Congreso de los Diputados y levantar de esta manera la inmunidad del exministro. El magistrado del Alto Tribunal dictaba un auto en este sentido tras haber encontrado contra él, y esto es importante, a raíz de las diligencias practicadas hasta el momento, indicios bastantes, dice el juez, de la posible comisión de al menos 4 delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Una decisión que ha puesto en jaque el relato político hasta el momento del gobierno, que cuestionaba la validez y la contundencia de las pruebas prometidas por Víctor de Aldama. El magistrado Puente, tras escuchar las declaraciones del propio empresario conseguidor, la del exministro Ábalos y la de que fuera también su mano derecha, su asesor en el Ministerio de Transportes, el socialista Koldo García, considera que ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible avanzar en el camino procesal, recabar la autorización de la Cámara Baja para poder imputarle de manera formal. El magistrado instructor detalla literalmente en su auto que, a partir de las comparecencias ya celebradas, así como de los documentos aportados por ellos, dice literalmente, y del resultado de las intervenciones telefónicas, de los registros domiciliarios, existen elementos bastantes para considerar que el aforado pudiera, prevaleciéndose de su condición de ministro y a cambio de determinados beneficios económicos, obtener y de esta manera haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o con el sector público institucional y con empresas privadas. Todo ello en el marco de una situación de emergencia de España en ese momento, determinada por la pandemia del COVID-19. Los resultados obtenidos de la investigación permiten afirmar, sigue diciendo el auto, que el asesor del aforado ante esta sala, don Koldo García, intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y al tiempo realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización, y en las que el aforado, don José Luis Ábalos Meco, dice el escrito del juez, también intervenía personalmente, utilizando los oficios de su asesor en el ministerio y disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado. Para el juez, para el magistrado del Supremo, el testimonio de Ábalos no se aviene con los indicios que ya ha mencionado y que se concentran en diferentes documentos, en declaraciones que hasta el momento y en el curso de la investigación realizada ofrece credibilidad. Entre ellos también los datos, los nombres, las fechas y las anotaciones aportadas por Víctor de Aldama. Aldama, el empresario, el nexo corruptor y coimputado en el Supremo, que está, por cierto, pendiente del volcado del contenido de su móvil en la Audiencia Nacional. El entorno de Aldama considera que esto no ha hecho más que empezar y aseguran que presentará nuevas pruebas en sus futuras comparecencias y que podrá probar cómo la corrupción implicó directamente a varios ministerios y varios ministros. Y esta es la fotografía sonora del caso Aldama en esta intensa semana política. Es la desesperación de un gobierno que deambula a la espera de lo que mande Puigdemont, de lo que mande Junqueras y de lo que cante Aldama. Es fácil de entender
¿Por qué lo hacen? Si basta ver cómo afrontan esta semana con un desfile de imputados. Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro. Con su partido, su gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. La verdad es que le he dado vueltas a esto. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él. Mire, pues que esa foto hoy en el PSOE no se podría volver a repetir, porque quienes la protagonizaban, como bien saben ustedes, asumieron su responsabilidad política por una decisión de la dirección de este partido, y quienes acusan de eso siguen viviendo en una sede pagada con dinero B de una trama corrupta. Y entonces, en su sede, en el despacho del señor Feijóo, todavía se pueden hacer fotos en un marco de corrupción. En el Partido Socialista no. Hay una niña de 3 años. La Guardia Civil. ¿Guardia Civil? Hay una niña que dejan ir con ellos. Me parece razonable que la mesa quiera estudiarlo con más profundidad y que deje la decisión para más adelante. También le digo que la moción de censura, la moción de confianza se regula expresamente en la Constitución, y la moción de confianza únicamente la puede presentar el presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Esto es lo que dice nuestra Constitución. Y, por tanto, cualquier otra iniciativa tendrá una finalidad o un propósito que el propio grupo parlamentario que la presente tendrá que decirla. Pero, desde luego, la moción de confianza está regulada explícitamente como una competencia exclusiva del presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Buenas tardes, muchas gracias a la ministra portavoz o al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que acaba de decir que quien tenga pruebas que las aporte o las presente. No sé si se refiere a la Fiscalía Anticorrupción, se refiere a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La acusación en un procedimiento penal, quien la lleva es la Fiscalía. Las pruebas las aporta la Policía Judicial, en este caso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y quien valora finalmente esas pruebas es un juez, en este caso un juez del Tribunal Supremo. No sé si se refiere en la aportación de estas pruebas a eso o se refiere a otras personas, en este caso a un coimputado. Muchas gracias. Yo lo que digo y reitero es que, por supuesto, cada órgano ha de hacer su trabajo, ha de hacerlo el Ministerio Fiscal, ha de hacerlo la UCO, ha de hacerlo la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también digo que quien pretenda colaborar con la justicia no lo puede hacer acusando sin pruebas y manchando el nombre de personas honradas. Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los seres, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Si es que lo pone muy fácil, señoría. Mire, usted no plantea nada sobre vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico. Cuando alguien dice que si estamos en Venezuela, es que la verdad que gracia. Esto no es asumible, por más que nos desagraden los personajes afectados. No es asumible desde el punto de vista de la calidad democrática y de las libertades del país. Las declaraciones de Ábalos, de Aldama, de Koldo en el Tribunal Supremo, los avances en la investigación, el contenido del móvil de Aldama, las novedades que vaya aportando el sumario sobre la trama de hidrocarburos. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.